buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Entre los 10 asuntos, los 10 casos de la crónica negra más actual, voy a destacar, para ir haciendo boca, dos asuntos particularmente polémicos. Uno, vamos a arrancar con el asunto de la semana, con el cura, con el sacerdote, con el capellán del Highlands, el Encinar. Este colegio que les contábamos el pasado miércoles, que había decidido, tras el escándalo de este cura, que al parecer, todo esto muy presunto, desde luego, realizó tocamientos reiterados, bueno, hasta 30, a una criatura, a niñas muy pequeñas que lo han denunciado a sus padres. Pues les contábamos que ante la avalancha de alumnos que lógicamente están retirando a sus hijos de este colegio, pues a este colegio tan prestigioso no se le ocurre otra idea que decir que no va a cobrar los 150 euros de matrícula. Hay que ser torpe, perdón, esto es opinión personal, pero el caso es que los padres del colegio ahora sí están que trinan, porque naturalmente consideran una idea cuando menos lamentable. Por otra parte, también están bramando los padres porque dice que se está cuestionando el testimonio de las niñas, de las criaturas. En fin, esto es un follón de padre mío, señor mío. Les recuerdo que el padre Marcelino era la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo, y he tenido la oportunidad de ver cómo el cura Marcelino, el presunto agresor de niñas muy pequeñas del colegio Highland, el Encinar de Madrid, besaba el cadáver de un pederasta que era el fundador de los Legionarios de Cristo. Mano derecha, insisto, hemos dado bastante información sobre este individuo y vamos a seguir haciéndolo el día de hoy. Y por si no teníamos suficiente polémica, pues tranquilos, echamos más leña al fuego. Es más, les dejo una pregunta encima de la mesa. Bretón, el tipo que asesinó a sus hijos, que muchos mantenemos la idea de que los quemó vivos, resulta que ahora va a ganar dinero contando cómo lo hizo. Y hoy reflexionamos sobre si la publicación de ese libro es lícito o no. Ya les adelanto que en la mesa hay debate, hay polémica antes de empezar el programa. Llevamos a la gresca ya un ratito, así que no sé cuál es su opinión, pero también la sondeamos en el día de hoy. Aquí hay polémica. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú desde de qué lado te posicionas? Aunque no vamos a arrancar con este asunto, pero así de manera muy rápida, ¿se debe publicar un libro de un asesino que pretende ganar dinero contando cómo quemó a sus hijos, en mi opinión, vivos? Yo pienso que si hace apología del crimen, pues se debería de prohibir, pero si lo narran, cuentan la historia, pues yo estoy con Manuel, que defendía que debe ser publicado, porque por la misma regla de tres pues no tendríamos las tragedias griegas que decía Manuel. Bueno, te han hecho spoiler, Manuel Bernaldez. Pero vamos, es de Manuel, es de Me Manuel. parece correcto lo que ha dicho. No, digo spoiler porque al preguntarle ahora está clarísimo cuál es su posición. Sí, bueno, yo que defiendo que depende cómo se edite. Si se edita como una apología de algo malo, pues... Pero ¿cómo no va a ser malo quemar a los hijos en una parrilla? Pero es que lo malo también hay que contarlo para que no se repita y para sacar una lección moral. Ahí la que se va a montar esta noche. Yo creo que depende de la edición del libro. Y poniendo el ejemplo del Mein Kampf, por ejemplo, de Hitler. Un auténtico libro nefando que se ha publicado con un aparato crítico poniendo de relieve las barbaridades que decía. Yo creo que así se puede editar. Igual que se podrá editar este libro, supongo que la editorial es responsable, que se lo habrá encargado un periodista también responsable. Bueno, el responsable, hasta donde sé, es un periodista del círculo del presidente del gobierno, del nefasto presidente del gobierno, bueno, de ese individuo que está terminando con España. Sí, bueno, políticamente no es muy aconsejable, pero vamos, yo creo que no hay tampoco que echarle una... Dime con quién vas y te diré quién eres, ya, amigo. Ya lo sé, pero hombre, en este tema hay que pensarle el beneficio de la duda.
Supongo que lo habrá hecho bien, es una entrevista, parece ser que son cartas que se han intercambiado con él, una entrevista que ha tenido con él, y supongo que hará un examen de los hechos, bueno, una crítica, que solo pretendemos, que no es una apología, ya, pienso, y que la editorial es responsable, es una de las primeras editoriales de España. Anagrama, ¿verdad? Sí. Se han cubierto gloria. Brutal. Pretendía solamente calentar motores. La censura es muy peligrosa también, ¿eh? Bueno, y vamos a ver qué es censura y qué deja de serlo. Pepe Bonet, ¿cómo te posicionas? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues hombre, yo tengo la posición muy clara. No puedo entender cómo un asesino de esta calaña se le puede permitir dar entrevistas, escribir un libro, aunque él no sea no, si él no lo ha escrito, verdaderamente autor. Supongo pero bueno, que no sabe escribir. Yo también supongo. Lo que no supongo tanto es esta permisividad con los canallas asesinos de niños, se mantenga y pueda hasta ser famoso este tío. Entonces, bueno, pues miren ustedes, ya es célebre. Ya es famoso, claro, lamentablemente. Ya es célebre. La mala fama, ¿eh? Cambiamos de asunto, señores. Retomamos en un ratito este asunto que va a traer polémica. Y bueno, pues dejamos también el tema encima de la mesa para compartirlo con todos ustedes. Yo no sé ustedes qué piensan, cómo se posicionan. ¿Creen que Bretón, el asesino de Ruth y José, tiene derecho, bueno, no tiene derecho a la vida? O sea, si en este país hubiera pena de muerte, este debate no existiría porque este individuo ya estaría muerto. Insisto, un tipo que quemó a sus hijos vivos tiene derecho a ganar dinero escribiendo cómo lo hizo, que por cierto, menudo choteo. O sea, no se lo cuenta la justicia, pero se lo cuenta un periodista. Brutal. Parece ser que tiene intención de publicarlo Anagrama y el autor, pues ya les digo, creo que le escribía discursos a Sánchez o algo por el estilo. No sé cuál es su posición, vaya dándole vueltas, porque no sabemos si esto es una cuestión de libertad de expresión o de dignidad, vamos, no sé, ustedes nos dirán. Vamos con otro asunto enormemente polémico, la indignación de los padres con el colegio del cura acusado de pederastia. Dicen y denuncian que están cuestionando a las niñas. Y este asunto, pues bueno, trae cola. Las familias de las víctimas de este colegio, el Encinar, no ocultan su indignación con el centro del cura acusado de pederastia. Cuestionan el relato de las niñas de 6 años. Bueno, pues nada, contadnos porque estamos un poco desnudos hoy en el programa. Hombre, está claro que ese señor estaba sometiendo a algún tipo de tocamiento o algo parecido a unas niñas de 6 años. Indudablemente, también se puede admitir que las niñas, las informaciones que facilitan, pueden ponerse en cuestión precisamente por la edad de las pequeñas, porque 6 son años. fácilmente influenciables y demás. También es verdad que este tipo, que está haciendo mucho daño a la Iglesia Católica, que nadie piense que todos son iguales, que esto es un grano en un granero y que, por supuesto, la propia Iglesia sabe ponerles en su sitio. Eso quiero que quede, bajo mi punto de vista, muy claro. Pero desde luego este individuo se está jugando 12 años de cárcel, ¿eh? En esta ocasión, efectivamente, Pepe Borel lo decía, las niñas son muy pequeñas, apenas tienen 6 años en estos momentos, serían aún más pequeñas cuando presuntamente el cura Marcelino, insisto, la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo, que besó el cadáver de este malnacido, que es el fundador de los Legionarios de Cristo, un pederasta, un ser absolutamente miserable que Benedicto XVI pues le puso en su sitio, como bien saben ustedes. A pesar de ello, este individuo que trabaja en este colegio, vuelvo a insistir que el colegio lleva 10 años recibiendo toques, avisos, incluso desde el Vaticano,
para este tipo. Pero el caso Manuel Bernáldez es que la defensa del Colegio Highlands El Encinar de este sacerdote es algo que a mí me parece digno de investigación. A mí solo que me parece una hipocresía increíble de este tipo de asociaciones religiosas que en un tema como este tan delicado, cuando están advertidos, no toman medidas inmediatamente. 10 años. ¿Y cómo han permitido que este hombre estuviese con las niñas? O sea, era su asesor espiritual, era el que dirigía los campamentos de verano, era una auténtica bomba. O sea, es una hipocresía. La frase de los fariseos, los sepulcros blanqueados, hay que aplicarlo a este tipo de asociaciones. O sea, ¿cómo permiten esto? ¿Y cuál es la razón por qué los padres mantienen a los hijos en ese colegio? ¿Por qué no se van todos corriendo? A mí es lo que más me asombra. Yo dejo encima de la mesa una teoría, y es que supongo que este colegio depende de los legionarios de Cristo, entiendo, y también entiendo que los padres que lleven a... Yo conozco a legionarios de Cristo, vamos, extraordinarios, extraordinarios, que su fundador fuera un malnacido, creo que no tiene nada que ver. Pero yo pienso que quizás son personas un poco entregadas a la causa. Entiendo yo, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no se van del colegio? No, sí lo entiendo, Esa pero que quizás sea le están algo dando que una coartada al trascienda, colegio. ¿no? Yo, el tema de que decíais que el colegio sí cree a las niñas, ¿eh? La dirección del colegio asume que las denuncias pueden estar fundadas. No, lo que pasa Los que padres están indignados. pero el propio colegio ¿Y sí cómo lo han asume. permitido? Lo que Es pasa es que increíble. le ha puesto un abogado. Yo creo Lo que está ahora la defendiendo, dirección es muy torpe, claro, con el descuento de 150 euros para la matrícula. Eso, no, es que parece yo ser... creo Ahora lo que- contamos Yo creo que esto. es que eso... Miguel, por lo que he leído, que se están dando de baja algunos, ¿eh? Y entonces para incentivar que no se den de Pero baja... hombre, pero son torpes, ¿eh? Ya. Muy Seguimos, torpe. seguimos centrados en esta parte que, insisto, cuestiona el relato de las niñas, que es lo que están denunciando los padres en este momento. Entre tanto, fíjense, en el centro escolar han decidido aplazar la reunión de seguimiento con los padres sobre este caso del cura acusado de ser pedrasta. Estas reuniones se celebraban con la presencia de psicólogos y han sido suspendidas una semana y además sin previo aviso. La dirección del colegio Highlands El Encinar ha informado a los padres de esta decisión tomada de forma absolutamente unilateral, argumentando que tenemos un fin de semana por delante para recuperar la paz y la serenidad después de una semana muy delicada, y que tendrá que ver lo uno con lo otro. Estarán cansados de... Lo que se Qué pretende cobardía, con ¿no? eso, lo que se pretende con eso es echar tierra, que pase el tiempo y como el tiempo todo lo cubre, Sí, todo pero esto no olvida, lo van, esto no se va a pero tapar. vamos, es No, una no, cosa, es algo lamentable que un colegio, en lugar de intentar explicar, digo intentar porque no tiene explicación alguna, que después de tener conocimiento de que algo estaba ocurriendo, Durante años, no ya. tomase ninguna medida. Eso es una cosa alucinante. Y después intentar comprar a los padres, no es que no se cobra la matrícula. De esto hablaremos ahora, pero efectivamente, tal y como apuntaba Manuel Bernáldez, hay un aluvión de bajas en el colegio de este cura detenido y puesto después en libertad, ya saben, por agresión sexual a 5 menores, a 5 niñas de 6 años. E insisto en la edad. El colegio sufre un aluvión de bajas entre sus alumnos tras el escándalo del cura Marcelino por estos supuestos delitos de agresión sexual. Fuentes cercanas a las familias de los alumnos confirman que la dirección del colegio se centra en tomar alguna decisión de tipo económico que detenga la salida de menores del centro. El origen del aumento de las bajas entre el alumnado de menor de edad hay que encontrarlo, pues lógicamente, en el malestar que expresan algunos padres del colegio. El cura detenido y puesto en libertad, insisto, aunque no puede acercarse al colegio, por estas supuestas agresiones sexuales en el centro, saltándose todas las normas del trato con menores, a pesar de haber sido amonestado por ello, tal y como han confirmado fuentes colegiales. Es decir, que volvemos a insistir,
en que a este individuo, al cura Marcelino, se le había llamado la atención. Aquí se está hablando de cómo se saltó las normas de trato con menores. Les recuerdo además que le contábamos la semana pasada algunas referencias de este tipo cuando hablaba con las alumnas, algo así como muy soberbio, ¿no? Ven aquí, es decir, que lógicamente amedrentando a las niñas, una actitud absolutamente soberbia y chulesca, con unas dotes de autoridad que ya, aunque no hubiera habido tocamientos, en fin, es para darle al cura. Sí, pero lo increíble es que con esos antecedentes la dirección del colegio le permitiese estar cerca de las niñas, ser su asesor espiritual, dirigir los campamentos, estar todo el día allí rodeada de ellas. Es increíble. Claro. Hay una responsabilidad de la dirección del colegio supina. O sea, yo creo que hay que empezar por ahí. Vamos a ver, aunque el invigilando está claro que no se hacía, porque es evidente que las niñas estaban sometidas a algo por parte de este individuo y el propio colegio tenía conocimiento de que algo estaba pasando y no tomó ninguna medida. La profesora Pepe decía, no os acerquéis. Según he leído, a la profesora que le decían, a la profesora le decían a sus alumnos que se quejaban, decían, no os acerquéis a él. O sea, esa era la panacea, no os acerquéis. Es un colegio privado. Vamos a pero había que haberlo denunciado. Lo que es significativo es que sean 6 denuncias, porque lo que dice Pepe, que son de corta edad, alguna niña, una niña o dos podían haber confundido ciertos tocamientos, pero ya siendo 6, a mí no me cabe duda de que este elemento se dedicaba a esto. Y 10 años recibiendo el colegio toquecitos de sí, que había antecedentes, había sobre el sí, individuo. pero bueno, antecedentes dentro del colegio, no es que tuviera antecedentes policiales. No. A ver, desde el Vaticano. Actividades lúdicas, podemos decir, ¿eh? Sí. Desde el Vaticano. Comillas, sí, al principio se pueden confundir con que era muy cariñoso, con que las trataba muy bien a las niñas, pero si pero cuando van viendo esta circunstancia claro, de que siempre se arrima a las mismas niñas, es para tenerlo en cuenta. También hay que recordar, y esto no es cuestión menor, que las niñas relataron cómo explicaron cómo pueden explicar unas niñas estas referencias a una profesora que le quitó importancia. Sí, le dijo, no te acerques a él, es lo que le dijo, increíble. O sea, le quitó importancia. Claro, para ser llamada a declarar, o ya habrá sido llamada a declarar, esto es un extremo profesor que contábamos la semana pasada. Menuda profesora, la que unas criaturas de 6 años les van a relatar que el capellán del colegio les mete mano, perdonen que me exprese con esta brusquedad, y va al individuo y le quita importancia. En fin, no voy a continuar porque lo que tengo que decir creo que es delito. Carlos García Barret, muy buenas noches. Compañeros. Hola, Carlos. Pues nada, tenemos que abrir la semana nuevamente con este asunto que lleva coleando desde la semana pasada. Contábamos también al finalizar la semana esta decisión estúpida del colegio de no cobrar la matrícula, 150 euros, pero claro, a los padres están que trinan con esta circunstancia. Claro, a ver, yo entiendo que es una forma de acallar el suceso, evidentemente. Pero ¿cómo van a callar por 150 euros? Estos tíos son de una torpeza que tiran para atrás. Bueno, ellos creen que a lo mejor la importancia que se le ha dado hasta el día de hoy en el colegio es fijarse quizá en la problemática que hubiese a lo mejor pues, por cobrar algo o no sé, ellos piensan que a lo mejor teniendo un detalle con los padres de esos alumnos, pues a lo mejor se van a olvidar del suceso. Entonces es una práctica que yo no entiendo cómo pueden tenerla en cuenta y piensan que los padres le van a quitar hierro al asunto, ¿no? Digámoslo de esa forma coloquial, a la hora de hablar de un abuso, que es algo que realmente pues, es bastante importante. Y luego también entiendo, por otra parte, que teniendo compañeros también en mesa, como tienes ahora mismo, pues ellos saben cómo funciona esto y evidentemente un abuso sexual, si se puede saber que es continuado, es una práctica habitual, entiendo que puede ser una condena bastante grande y esto, pues para la importancia que le están quitando, yo lo veo como algo muy grotesco, algo muy grande. Hombre, recordemos además que una de las niñas narró que esos tocamientos se realizaron en innumerables ocasiones, como hasta 30 han acotado
los expertos o las personas que hayan tomado esta declaración a las criaturas. A eso me refería. Y luego con el plus de que son menores. Entonces estamos hablando de que Fiscalía de Menores esto no lo va a pasar por alto. Es una cosa bastante importante. No se entiende cómo, pues aparte de que este señor esté investigado y tal, evidentemente tiene colaboradores necesarios, tiene personas que también están junto a él, evidentemente. Y luego, pues por otra parte, pues cuánto tiempo lleva haciendo esto. O sea, es que al final esta persona tiene que caer sí o sí. Y evidentemente también, pues por otra parte, el centro. O sea, es que es todo. O sea, es que estamos hablando de un hábitat en el cual llevan sufriendo estos chavales pues un abuso de bastante tiempo. Entonces, no es algo tan sencillo, es muy complicado. Y además, como se ha subrayado en este programa, creo que era Manuel Bernaldez quien lo comentaba, que claro, no solamente era el asesor espiritual de las niñas que manda narices, es que también el colegio, que tiene poco cerebro, en mi modestísima opinión, el director, la directora, los responsables, es que claro, efectivamente era el encargado también del tiempo de ocio y tiempo libre en los campamentos. Es que claro, es el pirómano. No es la primera vez, María José, que veo casos así. Yo he tratado casos que me han llamado padres de alumnos diciéndome, Carlos, el profesor tal está dando clases particulares a mis hijos y durante esas actividades que tienen, que a lo mejor son un poquito más laxas, que a lo mejor están un poquito más relajados, pues les ha puesto películas de carácter pornográfico o les ha hecho hacer ejercicios en los cuales tienen que tener una serie de roces o tocamientos entre ellos y al final pues es el mismo profesor particular el que estaba disfrutando en esta ocasión, ¿no? de esa escena, ¿no? Entonces al final pues buscan esa confianza siendo profesor para poder embaucarlos y al final pues tener ese escenario que él buscaba, que al final es el erotismo, que es lo que a lo mejor eso le excita porque tiene esa filia. Entonces son depredadores sexuales, los tenemos dentro de la sociedad y hay que saber identificarlos perfectamente. Muchísimas gracias, Carlos García Barret, un saludo. Gracias, buenas noches. El enfado de muchas familias del centro es especialmente patente entre aquellos que llevan pidiendo el traslado del cura detenido desde hace años. Las familias de los alumnos se alarmaron cuando en el año 2022 el cura llegó al Highlands El Encinar. No querían tener cerca de sus hijos a la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, condenado, les recuerdo, por pederastia. Así se lo comunicaron a la dirección del Centro de Madrid y esta les ignoró, asegurando que se trataba de bulos. ¿Bulos? Pues vaya panda de mentirosos que estaban al frente del colegio Highlands El Encinar. Si es verdad que a los padres les dijeron que era un bulo que fuera la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo, mintieron. No me voy a meter en otros asuntos, pero simplemente diré que si en 2022 la dirección le dijo a los padres que se trataba de bulos, la dirección del colegio mintió a los padres. Claro que era una persona muy cercana hasta el punto que besó su cadáver. Entendemos que quien besa el cadáver de un pederasta, en fin, una cierta simpatía, ¿no? Algo más que simpatía. Porque es que indudablemente hoy, si el comportamiento de uno fue el que fue, el de ahora, pues resulta que es el mismo que el que tuvo el fundador. Por tanto, bueno, pues el comportamiento es el mismo. Pero desde luego yo estoy insistiendo en una cosa. Hay que insistir en que dejamos a nuestros hijos en un colegio y entendemos que el colegio va a hacer un seguimiento puntual de cuál es el comportamiento de nuestros hijos y cuál es el comportamiento de sus profesores. En este caso, ha habido una omisión completa y total, porque además es que ya había algún tipo de denuncia de alguno de los padres a la dirección del colegio. Sí, esto es un hecho, los profesores que lo sabían, ¿no? Estoy segura de que profesores que lo sabían, como por ejemplo efectivamente esa profesora a la que una niñita de 6 años le relató los tocamientos del cura y la señora le quitó importancia. En fin, claro, no te acerques, no sé.
La medida es no te acerques. Claro, Posiblemente a lo mejor estos comentarios se hacen después de que salga la noticia principal, que es lo que suele ocurrir en este tipo de noticias, que luego es cuando aparece cuando aparece el cadáver. Oye, que yo también sabía esto, efectivamente, cuando aparece el cadáver es cuando luego la gente comenta. Lo que sí que ocurre es que, hombre, el colegio ahora ofreciendo 150 euros de rebaja en la matrícula, era mucho mejor decir, mire, hemos apartado ya el gabazo negro y ahora sus hijos van a estar seguros. Sí, Miguel, ¿no? Pero también hay una labor ahí que se están haciendo, según he leído, por parte de los psicoanalistas que ha contratado el colegio, que es cuestionar la versión de las niñas, ¿eh? Y que los padres se han enfadado, ¿eh? No, pero el colegio, yo la última noticia que he leído es que no cuestiona la versión de las niñas. Pero la labor de los... Lo que pasa es que el abogado... están indignados. El abogado sí que se lo ha puesto el colegio al profesor. El abogado están cuestionando los padres estaban... la versión de las niñas. Están cuestionando la versión de las niñas. Y eso los padres ya los ha puesto. Ten en cuenta, Manuel, lo que decía antes Pepe. No es que cuestionen la versión de las niñas, sino que el juez, debido a la edad de las niñas, no la ha metido en prisión, que está en libertad. Bueno, ha tomado medidas contra él. Le ha retirado el pasaporte y ha dictado una orden de alejamiento del propio colegio y de las niñas. Pero la medida de privación de libertad no la ha tomado. En fin, como les decía, seguiremos informándoles. Vamos a hacer un alto en el camino para hablar de la situación de las prisiones en España. Aprovecho para decirles que el asunto es de tal envergadura que el jueves que viene el programa especial de La Huella del Crimen va a estar dedicado precisamente a las fugas, a la violencia, a las agresiones sexuales dentro de las prisiones a los funcionarios y funcionarias. Eso sí, hoy también les vamos a contar cómo el gobierno se pasa a la Guardia Civil por el forro porque no da importancia a este tipo de noticias. Enseguida vamos con ellas, pero si quieren perder un par de kilitos, yo les digo como si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues se lo anticipábamos antes de esta pausa para darles buenos consejos. El próximo jueves vamos a dedicar la huella del crimen a la lamentable situación que viven los funcionarios en nuestro país, los funcionarios de prisiones concretamente, aunque también les vamos a contar hoy que el gobierno y que Marlaska, le da una importancia a lo que explica la Guardia Civil, que se lo pasan con el forro, como les he dicho anteriormente. El gobierno ve excepcionales los últimos episodios de presos fugados y descarta tomar medidas. El Partido Popular se ha interesado en los últimos meses por fugas como la ocurrida en diciembre de 2024 en la cárcel de Picassent. Solo por ponerles un ejemplo. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José, buenas noches a todo el equipo. Como diría el abogado Alberto Martín en este programa, vaya, otro hecho aislado. Otro hecho aislado y además habla de que son excepcionales las fugas de presos, pero María José, como siempre decimos, el dato mata el relato. Exacto. El dato mata el relato, es decir, el histórico habla de 12 fugas en 14 años, del 2010 al 2024, menos de una por año. Y sin embargo, en 2 meses ha habido 5 fugas, de diciembre de 2024 a febrero de 2025. 5 fugas en 2 meses. Estos son hechos excepcionales, no, hechos excepcionales son menos de una fuga por año. Es decir, 12 fugas en 14 años es excepcional. Pero 5 fugas en 2 meses, eso no es excepcional. El dato mata el relato. Entonces, están relacionados la mayoría de las fugas con traslados médicos con una tendencia creciente, ¿vale? Entonces, estamos hablando que cuando aprovechan los traslados a asuntos médicos para perpetrar este tipo de fuga, ¿no? Y los funcionarios de justicia lo dicen muy claro, las cárceles antiguas no tienen una tecnología moderna, como sensores, inhibidores y dobles muros, pero es que las modernas, los equipos están averiados, María José, con lo cual la vulnerabilidad facilita las propias fugas. Y sin embargo, son excepcionales según el gobierno de España. Y como bien dice, pues Marlaska, lo que digan los funcionarios, la Guardia Civil, los funcionarios, pues se los pasa, pero es que se pasa lo que pensemos todos los españoles por donde dijimos. Así que no son sucesos excepcionales y la situación es crítica en las cárceles con 5 fugas en 2 meses. Tremendo. Muchísimas gracias, Sergio Cebolla. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Lo contábamos, el gobierno ignora totalmente a la Guardia Civil. Miguel Sánchez, un asunto que seguro que dominas de manera especial. Bueno, yo quiero deciros aquí que casi no es santo de mi devoción Marlaska, pero yo estaría casi de acuerdo con sus
afirmaciones. Qué La barbaridad. fuga de presos es bastante excepcional. Hasta Sergio Cebolla estaba reconociendo que la mayoría se producen en los centros hospitalarios y la inmensa mayoría se producen porque consideramos que es fuga, no. Consideramos que son fugas cuando no vuelven de los permisos penitenciarios. El 80% de las fugas de los presos son que no vuelven a la cárcel tras disfrutar de un permiso. Los han dejado salir y no vuelven. Efectivamente. Luego hay otro porcentaje que es en los traslados al médico, porque hay muchos que van a los hospitales, pero de las cárceles, realmente estamos hablando de la de Picassent, de hace unos meses que se fugaron 2 presos descolgándose con unas sábanas por las ventanas. Que los han detenido. Y los han detenido, pero, a ver, contadme cuántos hay de ese tipo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que, bueno, en fin, para Se queja de los traslados, ¿eh? Él habla, ¿Quién no tiene medios? Si me disculpáis, él señala que hablar de hechos aislados es una respuesta vergonzosa. Esto es lo que dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Dice que es una respuesta vergonzosa cuando en 2024 se han triplicado las evasiones de presos en centros hospitalarios y clínicas médicas, produciéndose situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los guardias civiles. Insisto que esta respuesta con la que parece ser que estáis de acuerdo en esta mesa, pues que sepáis que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lo considera absolutamente vergonzoso. La Guardia Civil lleva años pidiendo al Ejecutivo de Sánchez que se modifique y actualice el protocolo establecido en el año 2009 sobre la realización de las conducciones y custodias de internos de centros penitenciarios, así como la renovación de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, la dotación de las medidas específicas adecuadas y formación específica para quienes realizan las conducciones. Sin embargo, el Gobierno socialista siempre ha desoído sus peticiones. Hace unos meses, esta Asociación Unificada de Guardias Civiles denunciaba el incremento de las evasiones de presos durante los últimos años, lo cual ha corroborado el Ministerio de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante un requerimiento de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de esta Asociación Unificada de Guardias Civiles. Los datos de Interior revelan que aunque el número total de fugas se ha mantenido estable respecto a años anteriores, en 2024 efectivamente se han triplicado las evasiones producidas cuando los presos están en centros hospitalarios y en clínicas médicas. De hecho, este tipo de fugas suponen nada menos que el 60% de las registradas durante el año. Es que esto pasa exactamente igual. Esto hay que remontarse un poco a qué ocurre con el tratamiento que recibe el funcionario por parte del preso. Hay que reconocer que durante el gobierno del señor Sánchez hay un 28% más de agresiones de presos a funcionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, entre otras cosas quiero decir, como ya hemos citado en algún otro programa, que esto, según el señor Marlaska, no es una profesión de riesgo. A lo mejor la profesión de riesgo es la suya. Pero bueno, la de Guardia Civil o Policía Nacional no son profesiones de riesgo. Pepe, vamos a distinguir. Estamos hablando ahora mismo de fuga de detenidos. Efectivamente, ahora no pasaremos al otro asunto. Si hablamos de agresiones, yo voy a estar perfectamente de acuerdo contigo. Efectivamente, ahora pasamos. Entonces yo estoy contigo de acuerdo que haya que tener mejores medios, que los coches celulares se van a quedar desfasados. Cambiar el protocolo que tiene, no tenemos mejorarlo, material, todo eso, pero que el que suba un porcentaje del 100% de un año respecto a otro no me dice nada, porque en un año se fugan 4 y en otro año se pueden fugar 3 y al siguiente el 100% porque se fugan 6. Los que se fugan de las cárceles, de los centros penitenciarios, son muy pocos. La mayoría en traslados, en visitas al médico y, sobre todo, que no regresan tras un permiso. 3 veces más en visitas al médico. ¿Sí? Sí. Claro, pues habrá que tomar medidas, que es lo que pide la Guardia Civil. Claro que más medios, mejor el protocolo y ya está. Ya, pero el Ministerio de Interior no está por la labor. Hace mucho tiempo que no escucho una fuga de estas de película
donde se escapen del furgón o donde se escapen de una cárcel, a excepción de Sí, bueno, esos dos esos de Picassent. que Estamos hablando con unas sábanas, con unas sábanas, unas sábanas. pero contarme otro, así de película. Escápense El jueves ustedes échate de un vistazo Hacienda. al programa especial, Miguel, que vamos a dedicar un programa especial a este asunto que parece un tema menor. Hora y media que les aseguro no les va a dejar indiferentes sobre la situación que se están viviendo en las cárceles, fugas, agresiones, violaciones a funcionarias, en fin, Mira, lo mejor de cada casa. Perdona, las fugas, este marroquí que se escapó haciéndose pasar por un familiar, Sí. en las visitas se produce algún equívoco de los funcionarios porque Sí. sale el que no debe y pocos más, ¿eh? Insisto, no soy yo, es la Asociación Unificada de la Guardia Civil quien considera una vergüenza este tipo de respuestas. Las agresiones a policías, ahora sí, y guardias civiles han aumentado, como decía Pepe Bonet, un 28% desde la llegada de Pedro Sánchez. Desde que llegó Pedro Sánchez, este país directamente es una ruina. Las agresiones sufridas por policías y guardias civiles han aumentado en este porcentaje desde la llegada de este líder socialista a la presidencia del gobierno. El gobierno ha dado a conocer estos datos después de que el Partido Popular le hubiera interrogado sobre el número de agresiones, tanto físicas como verbales, sufridas por los agentes desde el año 2019 hasta la actualidad. El Ejecutivo ha respondido esta semana a una pregunta parlamentaria presentada por un grupo de diputados populares encabezada por el portavoz de Interior, Ana Vázquez Blanco. En ella, los representantes del partido de Feijóo instaban al gobierno de Sánchez a dar la cifra de guardias civiles agredidos en este periodo de tiempo, desglosado por anualidades y por provincias. Efectivamente, si esto es lo que yo señalaba hace un rato, pues es que como no hay respeto ninguno, como aquí todo vale, como aquí todo es... Bueno, es que se quejan por quejarse. No, miren ustedes, es que nos olvidamos muy pronto de lo que nos está ocurriendo. Lo que nos está ocurriendo a todos, porque cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más saqueo, más robo, más estafas. A las pruebas me remito. Y claro, por supuesto también cada vez hay más muertes. Muertes que se producen, como el caso del Estrecho de Gibraltar, donde la droga pues entra, bueno, ya tengan ustedes en cuenta que entran en barca hasta Sevilla a través del Guadalquivir, pues imagínense ustedes. No nos vayamos del tema, por favor. Hablan de la policía y la Guardia Civil, habla de pérdida de autoridad. Sí, porque la famosa ley Mordaza, que la han modificado, entonces la dejan desprotegido a la policía. Hay una serie de artículos que son curiosos. Tú no puedes grabar a un ciudadano cuando está en la playa porque va contra el derecho de imagen o contra su intimidad, sí. Pero a un policía en el ejercicio de sus funciones le puedes grabar siempre y cuando, dice la ley, que no pongas en peligro luego su vida o su seguridad o la de los suyos, pero que no hay ningún delito, no hay ninguna infracción administrativa porque tú grabes una actuación policial. Sin embargo, si grabas por ahí a un niño con su padre, pues estás expuesto a que te denuncien. No hay equilibrio ahí. No hay equilibrio, efectivamente. Y luego, pues, la dejadez de que nos tienen muy abandonados en ese sentido porque no nos dan la suficiente fuerza, vamos, no fuerza. La fuerza, ya sabéis que es el monopolio del Estado, que hay que aplicarlo por la fuerza y cuerpos de seguridad, pero que no nos sentimos respaldados por el Gobierno de la Nación. Ahora el ambiente que ha descrito María José es preocupante de las cárceles españolas, ¿eh? O sea, un auténtico desastre. Estamos volviendo al Expreso de Medianoche, la película, aquella turca famosa. Os invito a seguir el programa especial que vamos a realizar este próximo jueves en este programa porque os va a llamar poderosamente la atención y os vais a dar cuenta de la situación que se viven en prisiones, desde esta mujer que fue asesinada, una funcionaria de prisiones, recordáis, ¿verdad? Sí. Asesinado del curso de cocina. Por un tipo, efectivamente, estaban dando un curso de cocina a un tío que estaba en la cárcel por haber asesinado a una mujer.
y le dejan manipular un cuchillo. Es que de verdad este gobierno se cree que vivimos en Disney, pero qué panda de inútiles, por el amor de Cristo bendito. ¿Cómo se le puede dar un curso de cocina a un tío que ha asesinado a una mujer? Este tío tiene que estar a pan duro y agua sucia en un lugar, en una mazmorra donde no vea la luz del sol, no haciendo un cursito para aprender a cocinar. País de memos y de memas. No lo entenderé nunca, de verdad. Nos vamos hasta Barcelona. Allí un magrebí ha apaleado a un hombre casi hasta la muerte. ¿Para qué? Para robarle un reloj. Eric Encinas, que lo sabe todo de los delitos en el Mediterráneo, especialmente en Barcelona, una ciudad que se ha convertido, bueno, en una de las ciudades más sucias del país y en el paraíso del crimen. Qué lástima que esa ciudad un día fue un lugar cosmopolita. O sea, ¿en qué basura la han convertido? Eric Encinas, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas, María José, y a los contertulios que te acompañan también ahí en el plató esta noche. Bienvenido. 4 años le han caído a este individuo, poco me parece, a este magrebí que estaba en Barcelona y apaleó, ¿verdad?, casi hasta la muerte a un pobre hombre, total, para quitarle un reloj. Así es, esto fue en el centro, bueno, fue en una calle céntrica de Barcelona, un turista que llevaba un cierto poder adquisitivo, porque es un reloj valorado en una cifra muy importante, ¿no? 120.000 euros. Y hay que tener en cuenta que el ladrón no actuó solo, tenía cómplices, porque si os fijáis, cuando se producen este tipo de robos, normalmente siempre hay alguien que te ayuda al ladrón. Y de hecho, un patinete, antes de que se produjera ese robo, con 2 individuos también, señaló a este turista, indicando que llevaba ese objeto tan valorado, y fue cuando después, al momento, actuó este ladrón magrebí, que hay que recordar que además en este caso entró además como a España como MENA, luego consiguió residencia en España y por lo tanto evidentemente ya era conocido en Rosas, que es una población también de Gerona, de Cataluña, pero además sí que no tenía antecedentes, pero sí que le fue fácil a la policía en este caso localizar al ladrón, y no tardaron mucho después de que llegara toda esa información sobre el valor del reloj y las cámaras, porque hay muchas cámaras en el centro de Barcelona. En la calle Sant Domènec. En la calle Sant Domènec a las 4:30 de la tarde. Estamos hablando del centro de Barcelona, o sea... Correcto. De hecho, ha habido robos, como sabéis, también en el Paseo de Gracia de Barcelona también ha habido robos similares de artículos de lujo, como este que describimos, ¿no? Un reloj de lujo. Y de hecho, a raíz de esto, también me gustaría resaltar que como han aumentado tanto los robos en Barcelona, se están poniendo más cámaras, pero evidentemente también lo que tiene que ir acompañado es de más policía, ¿no? Algo que estáis comentando con los tertulianos, y también de una ley más contundente contra el que delinque, ¿no? Pero porque en este caso le han caído 4 años de prisión y no cumplirá toda la pena en España. Eso sí, tendrá una orden posteriormente de expulsión, para no volver durante 8 años. No es que no pueda volver nunca, tiene 8 años para no volver, y también le han condenado a devolver ese dinero, 120.000 euros, y también una indemnización de 600 euros también va a pagar al afectado. Sí, este va a devolver la cena anterior, es lo único que va a devolver. Ahí está el tema también, porque el reloj no ha aparecido, eso está claro. Hombre, naturalmente. Bueno, pues nada, un MENA llega a España como MENA y se dedica a apalear a un hombre casi hasta la muerte para robarle un reloj en el centro de Barcelona a las 4:30 de la tarde, señores. Muy buenas noches, Eric. Creo que hemos perdido ya esa conexión. Normal. De los 4 años. Normal que sea a las 4 de la tarde y en el centro de Barcelona, porque es donde está el turismo de dinero. No van a ir a robar un reloj de 120.000 euros a los arrabales. No, pero me llama la atención que a plena luz del día, qué impunidad, ¿no? Claro, ten cuidado. Hay uno con un patinete que marca a la víctima y el otro pues se lo quita. A un tirón. De un tirón. No, sé. Que le mete una paliza y casi no lo mata. En este caso mete una paliza. Bueno, lo arrojó, al quitárselo lo arrojó contra el suelo y le golpearon. Sí, o sea, le roban y le golpean, pero bueno, de una manera brutal. Es que es el modus operandi de esta gente. Insisto, nada, un MENA.
de los 4 años cumplirá 2 años y medio. A los 2 años y medio la expulsión a su país. Y en su país pues volverá cuando le dé la gana. Sí, claro, porque España esto es es el así, paraíso de España los es así. criminales. España es así. Y entonces, efectivamente, esto que es el paraíso de los criminales, pues lo que tienen es todo a mano, todo a su lugar, eso sí. Los menas, como bien decía María José, que son así en algunos casos, así de peligrosos, ya saben ustedes que esto es como el sorteo de la lotería. ¿Dónde ha caído el gordo? En Madrid. Y en otras provincias o en otras comunidades, pero sobre todo en Madrid, nos han caído pues 800. O en el primero y el segundo. Exactamente. En Cataluña no. No. Estamos hablando, han sido 27. Estamos menas. hablando del Estamos reparto. Hablando de menas. Estamos hablando del reparto. Está hablando del reparto de menas. Pepe Bonet, una noticia de la pasada semana, recuerdan, donde nos dedicamos con fruición, naturalmente, a ella con todo lujo de detalles en El Mundo al Rojo. Y efectivamente, en ese reparto de menas, ya saben, con un presidente del gobierno arrodillado frente a un delincuente, pues el reparto fue 700 y pico menas para Madrid y unos 20 y tantos para Cataluña. Dicen que es lo justo, porque ellos han acogido a más menas. Bueno, yo quiero, parafraseando y sin que sirva de precedentes al presidente de Vox, el reparto de menas ni Madrid ni Barcelona, a Marruecos con su rey y con sus padres. Anagrama, volviendo al tema de apertura del programa, defiende el libro sobre José Bretón, amparándose en la libertad de expresión. Un asunto que ha creado verdadera polémica dentro y fuera de este plató y que les invitábamos a todos ustedes a reflexionar al inicio del programa sobre este extremo. La editorial Anagrama defiende la publicación de su libro El odio sobre el asesino José Bretón frente a la denuncia judicial de Ruth Ortiz, la mamá de los menores asesinados por su padre, que solicita la paralización de la obra. La editorial ha detenido momentáneamente la salida a la calle del libro mientras su departamento legal estudia el caso. El libro sobre José Bretón cuenta con el relato en primera persona del asesino, contando, y esto es lo importante, señoras y señores, los detalles de cómo mató a sus hijos quemándolos en una hoguera en una finca de Córdoba. Fue, les voy a recordar a todos ustedes, en el año 2011 y cumplió una condena de 40 años de prisión. La madre explica en su demanda que la publicación del libro le causa un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos, además de vulnerar el derecho a la imagen y la intimidad de los pequeños vilmente asesinados por su padre en una venganza machista sin precedentes. Antes de retomar este tema, pongo en la mesa que esta violencia vicaria, donde un hombre, hay mujeres que también lo hacen con sus hijos, para hacer sufrir a sus parejas, pero lo que pretende el malnacido José Bretón, que insisto, si hubiera pena de muerte en este país, no tendríamos esta polémica, porque este tío estaría ya muerto. Es otra forma de seguir ejerciendo la violencia vicaria, porque es una forma de seguir haciendo sufrir a esta mujer, a la madre de estos dos niños. Ahora ya la mesa es vuestra. Aquí lo que ha levantado ya el juez, la prohibición. Sí. Es la última noticia. Sí, efectivamente. Supongo que se podrá recurrir de esta medida, última, supongo, antes ¿no? de empezar el programa, esa levantado. medida se podrá recurrir. Sí. Era una medida cautelar que pedía el fiscal y el juez ha dicho, después de ver el libro y tal, de analizarlo, que no ha lugar a esa medida cautelar, pero supongo que será recurrible. Indudablemente cualquier medida judicial es recurrible. Tiene recurso, claro. Entonces, en este caso, seguramente Incluso será frente al así. propio juez, a lo mejor. Efectivamente. Estamos hablando de la confesión, que esto tiene muchos bemoles, de la confesión de este malnacido asesino a un periodista. La confesión que no hace delante de la justicia, lo hace por dinero. Extremo que quiero que valoren. Una confesión a un periodista. Una confesión que debería haber sido realizada, en mi opinión y en la de toda persona con dos dedos de frente y un poquito de ética y, en fin,
y que no tenga el trasero en pompa, como es lo habitual, ¿verdad?, en este país. Desde el presidente hasta, en fin, todo el mundo con el trasero en pompa. Confesiones a un periodista por carta. Es que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, esto es el choteo. Esto es un tío que dice, no me sale a mí de los mismísimos contarle al juez nada, pero ahora se lo voy a contar a un periodista. Voy a sacarle yo dinerito por contar cómo quemé a mis hijos, probablemente vivos, en una hoguera, en una brasa. No sé lo que hizo este malnacido, insisto que tendría que estar muerto. Sí, pero yo insisto en lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Yo creo que la editorial es responsable y es una editorial de primer nivel. Habrá encargado el libro. Hasta ahora. Bueno, habrá encargado el libro. Y cuando ha encargado el libro habrá analizado cuál era el proyecto de ese libro. Y lo habrá visto una vez terminado y también lo habrá evaluado. Y hay que conocer el libro, hay que verlo, ¿eh? Estamos hablando de referencia. Si el libro es una descripción, se llama El odio, ¿eh? Si es una descripción crítica de esa historia de la maldad que ha protagonizado este sujeto, a mí el libro me parece bien y me parece, como diría Cervantes, ejemplar, para que no se vuelva a repetir. O sea, ejemplar que un tío gane dinero, no, pero el dinero contando cómo asesinó a sus hijos. El dinero hay que embargárselo porque tiene una responsabilidad civil. Por lo tanto, ese dinero hay que embargárselo para compensar a la muerte de sus hijos en favor de la madre. Pero esa confesión no es un choteo en este país. O sea, no confiesa ante el juez, pero un juez permite que confiese ante un periodista. Mire, este país es un cachondeo, como no he visto otro. Es distinta porque ya está condenado por los hechos, son hechos probados. Y además lo han condenado por eso que está confesando. Efectivamente, está condenado ya por está eso. Castigado. Yo creo que hay razones para defender las dos posturas. Cuando a un preso, hay que ver el libro como se le condena a un derecho que es la privación de libertad, no la privación de poder manifestarse. Hay que tener en cuenta que también podría chocar con este otro derecho, porque el derecho a la privación de libertad no conlleva la supresión de otros derechos. Aparte que la mala fama ya la tiene ahora mismo. Pero también es verdad que si el libro hace apología del delito... Sería un delito. Efectivamente. Sería un delito y el juez iría por él, claro. Pero yo por eso... Yo creo que sin saber el contenido, no, claro. Es muy aventurado el pronunciarse sobre un tema u otro. Pues vamos, me pronuncio con absoluta libertad. ¿Cómo que apología? Que un tío que quemó vivo a sus hijos, probablemente vivos, él dice que no, que les machacó tranquilizantes. Ese tío cuenta y da detalles, todo lujo de detalles sobre cómo asesinó a sus hijos. Si eso no es apología del delito, que venga Dios y lo vea. Pero María José, nosotros también en este programa hemos relatado el hecho en sí y lo hemos criticado. Pero no somos los asesinos. Es que esta es la igual diferencia. El escritor es lo que está haciendo. Está relatando un hecho, lo está criticando. Pero vamos a ver que la diferencia está, la gran diferencia está, y vuelvo a repetir, imagínense que Distrito Televisión considera de interés producir un documental sobre la muerte de Ruth y José. Nosotros, como medio de comunicación, tirando de nuestros archivos y tirando de la documentación necesaria, podemos realizar ese documental, como se han documentado tantos y tantos hechos escalofriantes. Cosa distinta es que el relato lo realice el asesino. Bueno, aquí tenemos el antecedente de Ana Julia Quesada. Naturalmente se paró el documental. Pero ahí lo ha analizado un juez y ha dicho que se paralice el documental, que era, yo creo que era una película o era... Encuentro que es exactamente lo mismo. Pero estamos aquí ahora que lo va a revisar un juez. Pero que el juez ya lo ha revisado y efectivamente, y luego puede haber un recurso y una instancia superior puede impedirlo o no puede impedirlo. Yo creo que ahora mismo estamos en esa fase, que tiene un recurso y luego lo paraliza, pues lo paraliza. El tema del serial sobre Ana Julia no salió, porque dio la razón a la madre, porque iba a suponer un sufrimiento añadido como segunda víctima de otro hecho, que era la publicación de imágenes sobre el... Aparte que yo creo que el tema de la imagen es peor todavía que un libro, porque en este país no lee nadie. En cambio la imagen la ve todo el mundo. Yo creo que es mucho más criticable la imagen.
Pues aunque aquí en este país no lea nadie, si ustedes me lo permiten, yo les invito a que no compren ese libro. Bueno, pero yo dentro no tengo poco harán mucha una película. confianza. Y que harán una película como se hace de todos los crímenes Y a lo mejor famosos. y la prohibirán, a lo mejor. No, pero cuando... No, porque estará basado en un libro. No, pero también... Pero Manuel, ¿hasta qué tiempo la prohibimos? Porque ahora el Jarabo, podemos hacer una película de Jarabo, que murió hace 50 años. Pero vamos a ver, es que no entendemos la diferencia, por el amor de Cristo bendito. Sí, te estamos entendiendo. Cosa distinta. Podemos hacer de los crímenes de Jarabo, Televisión Española hizo una producción fascinante hace 20 años. Y nosotros, en Distrito Televisión, podemos hacer un documental sobre la muerte del Pescadito. Nosotros podemos, en cualquier televisión y cualquier productora, aquí lo que estamos cuestionando es la inmoralidad de que en un país de recoger la opinión de un asesino. Un tío que asesina a sus hijos, que los quema vivos para causarle dolor a su madre, a la pobre madre de las criaturas, ahora gane dinero contando cómo lo hizo. Pero aquí lo importante no es el dinero, aquí lo importante es cómo van a seguir haciendo sufrir a esa mujer. La violencia vicaria la realizó asesinando a esos niños para causar dolor a su madre. Pero es que con ese libro, ahora con el apoyo de Anagrama, qué vergüenza, seguirán causando dolor. ¡Qué vergüenza! E insisto, no es lo mismo, naturalmente, que podemos documentar un crimen, los hechos más detestables de la historia, naturalmente. Cosa distinta es pagar a la Ana Luisa Quesada o esa basura que no recuerdo cómo se llama, Ana Julia Quesada, ¿no? Ana Julia Quesada. Una cosa es pagar a esa basura que asesinó al Pescadito porque era una tarada, una tía, el Pescadito, que estaba encoñado. Pero ves, ahí lo padre con ahí ella. lo prohibieron. Se la prohibieron. Claro que se la prohibieron porque cómo luchó la madre del Pescadito. Y esta pobre mujer Ruth, pues yo qué sé. Es una vergüenza, verdaderamente. No tiene nada que ver, no se puede dar voz a esta gentuza que tendrían que estar muertos. La Ana Julia Quesada y el Bretón. Ambos tendrían que estar muertos. No se puede dar voz a quien comete un crimen de esas características. Es imposible. Un país decente, no. Pero este, naturalmente, no es un país decente. Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida. Les voy a llevar a un lugar fabuloso donde yo les propongo una verdadera experiencia gastronómica. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Por cierto, me ha dado ahora mismo por pensarlo. Estaba recordando a la madre del Pescadito, a esa mujer que en 2018 conmocionó a toda España. La recuerdo en el Congreso. Era admirable. ¿Dónde estaba el encoñado con la Ana Julia Quesada? El padre. ¿Dónde estaba? Volvemos enseguida. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural.
En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y piden 13 años y medio para un hombre que ofreció dinero para matar a su expareja. El procesado ofreció entre 7.000 y 10.000 euros al menos. 4 personas. Los hechos ocurrieron en 2022. Este hombre se enfrenta a 13 años y medio de cárcel. Esto es lo que establece la Fiscalía de Alicante por supuestamente ofrecer este dinero a unos conocidos a cambio de que mataran a su expareja sentimental. El Ministerio Público apreció un delito de proposición de asesinato con el agravante de parentesco y el juicio está previsto para este mismo lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Insisto, entre 7 y 10.000 euros. Estos se llaman sicarios, ¿no? Sí, pero vamos, ¿a cuántos eran? 4, no tocará mucho. Por eso era se quiso ahorrar una rebaja, ¿no? Yo creo que... O sea, no 7.000 a cada uno, sino no, hay que dividirlo entre 4. Vale. Pues lo quería hacer baratito. Un saldo. Sí, efectivamente. No creas que cogió a los mejores. Un saldo y me quito de encima a la expareja, me parece que era. Sí, a la expareja. El encausado además se comunicaba con los diferentes interlocutores por las redes sociales, WhatsApp o Telegram, y ofrecía la mitad del dinero antes del trabajo y la otra mitad cuando se produjera el asesinato. Imagínate 3.500 euros a 4 a 5, por eso inmediatamente la policía le detuvo, porque este era un... Bueno, un payaso para empezar, ¿no? No, es menos de 3.500. 7 y luego 10. Ah, entendido. Entre 7 y 10. 7 y 10, perdón. 7 y 10 lo tenían que repartir, pues bueno, es un poco chapuzas el hombre. Y por eso solamente le piden la proposición para delinquir, no el intento ni una fallido. Y lo deja por Telegram. La proposición. No sé, lo deja por Telegram, o sea que no me imagino, es como Wallapop. A ver, ofrezco... Tengo un Calvin Klein. No ejecuta ni siquiera actos para cometer el asesinato. Los actos necesarios. Solamente es proponerlo. Lo propone a estos amigos o a estos sicarios. 6 años había mantenido este hombre una relación con una mujer. No sabemos por qué terminó, aunque nos lo podemos imaginar, desde luego.
Pobre mujer, estar 6 años con alguien que es capaz de hacer tal cosa y bueno, supongo que ella le plantó, imagino, esto no me hagan mucho caso, pero vamos, supongo que así terminó la relación y él decidió, pues nada, coger unos sicarios y que se la llevaran por delante y nada, lo anuncia en Telegram y en WhatsApp, en fin, brutal. Este asunto tiene que ver con la Casa Real, el siguiente tema del que vamos a hablar. Supongo que hoy lo habrán escuchado en un montón de medios de comunicación porque era la comidilla de todo programa un poco a caballo entre la crónica negra y la crónica rosa. La crónica rosa porque se trata de la princesa Leonor y la crónica negra porque la Fiscalía de Chile, que es donde había atracado el barco, ya saben que ella está haciendo su formación militar, bueno, pues la Fiscalía chilena abre una investigación tras la difusión de las fotos de la princesa Leonor. En las fotos se ve a la princesa de 19 años entrar en un centro comercial de la zona franca en Chile y el caso es que la Fiscalía ha confirmado ayer mismo, ayer domingo, que había abierto esta investigación por la difusión de unas fotos de la princesa un día después de que la Casa Real Española anunciara una denuncia por los citados hechos. La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica chilena confirman que, tras una denuncia presentada por guardias españoles ante Carabineros de Chile, el día viernes 21 de marzo se abrió una investigación conforme al artículo 161, letra A del Código Penal, relacionada con la captación y difusión de imágenes de carácter privado sin el consentimiento de los afectados. En este sentido, la institución ha agregado que ya se han realizado diligencias inmediatas en el marco de la investigación. Ahora hablamos sobre este asunto y dejo encima de la mesa porque me llama la atención. Creo que es la primera vez que la Casa Real... El celo este, ¿verdad? Es raro, ¿eh? Es la primera vez que Salvo se pronuncia. que sea un aviso para navegantes, para evitar cosas del futuro. Dice, me voy a poner aquí duro. Pero para me que ha nadie se parecido atreva a raro, hacerlo, es la primera vez. Porque es ridículo, entrando en un centro comercial, le han hecho una foto. Será la legislación chilena, porque aquí en España, si alguien entra en un sitio público y tú haces una foto, ¿tú crees que eso hubiera dado lugar a denuncia? Yo creo que sí, porque no es la calle, por ejemplo, dentro de un hotel. Es que esa es la imagen. No pueden. Es que si es dentro No, es de un que son- establecimiento es donde dentro. ella a lo mejor se No, esté probando... es que son las imágenes del o centro. vaya a No, comprar, Era no. un centro comercial. pero Son dentro del centro comercial. Dentro Sí, del pero son centro las imágenes comercial. del centro Claro. que la ha filtrado la prensa. O sea, Claro. son las cámaras Sí, del porque centro. a lo mejor estaba la han filtrado. allí ejerciendo una actividad privada, estaba tomándose un café o eso, Sí, porque sí. si no... O comprando algo. Efectivamente, Sí, sí. entonces La calle no sí podría. cuadra el tema, porque si va andando por la calle y entra en un centro comercial, No. ahí no hay... No, pero es que son las cámaras del centro. No, es dentro, a lo mejor no he dado este al detalle, entrar, Miguel. al entrar, claro, son las puertas del Porque centro. si no, Dentro. por la calle, aquí en España no hubiera dado lugar a nada, No, porque no, cada uno hace la esto es en el fotografía que le dé centro, la Claro, al no, entrar no, en el pero esto centro es las dentro cámaras del la han centro. cogido y el centro ha filtrado esas imágenes a la prensa de allí de Chile. Claro, porque lo que está muy claro es que el derecho a intimidad se puede vulnerar si tú te metes en un domicilio, en un centro comercial, en un lugar donde tú estás intentando ocultarte. Si tú estás que sea expuesta privado, al público, no hay ningún... No, pero a mí me sorprende el celo. El celo de la Casa Real con este comunicado, Salvo ¿verdad? que A mí sea también para me advertir extraña. el futuro, ¿eh? Ojo, que no quiero que le hagáis fotos, ojo. No lo sé, ¿eh? Sí, pero las fotos las tiene alguien, las hemos visto. Sí, No. sí, Sí. yo las he visto en alguna red, salen entrando con otros compañeros, deben ser los de la dotación del barco. Ah, es verdad que hay un muchachito muy Claro. joven, además. Van algunos que están Y entrando, no es como irá una por puerta el tema giratoria de que con están quién iba entrando. para que no puedan sacar que va acompañada de uno que es el novio, y ahí sí que puede haber un atentado Derecho a la contra la intimidad. intimidad. Yo creo que le ha molestado que el centro, que eran fotos del centro de seguridad. No, esto lo las ha filtrado difundido a- el centro, el que mismo son del- centro. del- Las ha filtrado a la prensa, ¿eh? Sí, sí, y eso el es lo mismo que le ha centro. molestado. Pero el celo me parece excesivo, salvo que sea para tirar de la oreja y decir, se os va a caer el pelo, ¿eh? Y a ver qué es lo que voy a hacer desde el futuro, ¿eh? Aviso navegantes, puede Claro. ser. Hombre, la verdad es que la fotografía lo que sacan es, entrando en el centro comercial, un grupo de guardiamarinas, Sí, son- que es lo son que, dos o lo tres, que lo que ella digo. es Sí. actualmente, bueno, con la formación militar. Estaban de escala que en está ese sitio. realizando, que efectivamente, Estaban de escala. el buque escuela Juan Sebastián Elcano estaba haciendo escala en ese lugar y entonces en esas horas de asueto
por decirlo así, salieron un grupo. Y luego a veces por todo el grupo, por medidas de seguridad también, para que... Pero parece ser que cuando han salido iban ya camino de Valparaíso, ya no estaban allí. O sea, que no estaban en ese sitio. O sea, cuando los han publicado, ya se había ido el barco con ellos. Vamos. Llama la atención. Bueno, decía Miguel Sánchez que lo mismo no tenía que ver sobre esa foto tan perseguida, ¿no?, del acompañante, si existiera, de la princesa Leonor. Oye, o que está comprando algo que no quiere que no nadie... se ve nada raro, No sé. Salvo que hay otra foto que no hayamos visto, que a lo mejor... Esta ya sería la siguiente, pero a mí ese celo de la Casa Real que nunca jamás hace comunicados, jamás... No, y además con la que está cayendo aquí y lo pasivo que están, que eso también sorprende un poco, que alguna foto de aquí podían decir algo, y no quiero decir más. Ya, comprendo. No quieres decir más, pero lo dices todo. Ese celo interno me gustaría tenerlo aquí, Pues ahí quedan las palabras de Manuel, detenido por estrangular a una anciana que le había dado de comer por compasión varias veces. El detenido ha sido arrestado tras volver de Cuenca y en su casa se halló el móvil robado a la víctima, una de las piezas claves para incriminarlo. Ha detenido a este hombre, la Guardia Civil, de 35 años, como presunto autor del asesinato de esta pobre mujer de 79 años en su domicilio de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, en un crimen que, según los primeros indicios, estaría vinculado a un robo con violencia. El arresto se produjo el pasado jueves alrededor de las 7 de la tarde en el marco de varios registros practicados en la localidad. El crimen tuvo lugar en la madrugada del 27 de enero en la calle Tarragona, donde vivía la víctima, identificada como Dolores. Fue una vecina quien dio la voz de alarma al no tener noticias de la mujer, lo que llevó a la policía local a acceder al domicilio, cuya puerta principal estaba entreabierta. En el interior, los agentes encontraron el cadáver en un estado que confirmaba la naturaleza violenta de los hechos, con la vivienda completamente revuelta, cajones abiertos y signos de forcejeo. Un escenario con claros indicios de violencia, Miguel. Hombre, ahí está claro, ya no solo porque se lleva el móvil de la anciana, que es una prueba evidente, pero en la inspección técnico-policial que hace la Guardia Civil dentro del apartamento de esta mujer, allí habrán encontrado ADN de este individuo y entonces se lo van a probar, pero fehacientemente. Y luego ¿Pero también, qué relación podría haber esto? No, porque amistad, hay muchos jóvenes que se disponen a acompañar a una persona mayor. Yo conozco casos de los que en principio no tienen por qué actuar con violencia, porque a lo mejor lo que quieren es, si se portan bien y luego ella es una persona que está sola y le deja parte de la herencia, pues oye, cada uno dispone de lo que quiera, pero este caso pudo comenzar así la relación, porque le daba de comer y tenían una cierta relación. Pudo comenzar así, luego, pero pues le pudo la avaricia y cogió, me parece que la estranguló y después se llevó los efectos, porque los cajones estaban todos revueltos y se llevó hasta el móvil. Que vamos, es un delincuente, es de género tonto el llevarse el móvil pero vamos, le hubieran pillado igual, porque parece ser que la relación esa de algún modo se conocía entre la vecindad. Y luego, pues lo más importante en estos casos, donde se prueba de una manera científica la presencia del sujeto en el escenario del crimen, es con una inspección ocular y la recogida de muestras. Seguramente haya dejado allí huellas por todos lados, huellas por todos Hombre, sitios. Si se lleva el móvil, pues tú verás, pero tiene que haber dejado muebles y todo, ADN, huellas, ha tenido que dejar vestigios por todos los sitios, y luego el móvil, pues imagínate, es blanco y en botella. Pobre mujer. Pero fíjate que él aparece después... Es la de protección de los ancianos, otra vez, claro. En Cuenca, o sea, él aparece en Cuenca, en su casa. Eso es lo que me ha hecho sospechar, ¿no? Porque ni siquiera era del lugar, porque el asesinato se comete en Sevilla, y si le ha dado de comer es porque él viajaba, porque él vivía en Cuenca, o sea, no entiendo... Porque hay gente que... yo creo, perdona Miguel, yo creo que vivían en la misma calle, Sí, él era vecino, el tiempo que haya vivido en ese barrio, pues
era conocido y seguramente la visitaba para ayudarla. Abusaba de ella tras volver, económicamente. dice, el detenido fue arrestado, por si le sirve este dato, tras volver a Cuenca. Tras volver a Cuenca porque era natural de allí. Y la Guardia Civil, de hecho, hace una inspección ocular en el domicilio de la víctima y luego hace otra inspección ocular en el domicilio donde le arrestan, que es donde encuentran el móvil. Comprendo, pero hay que ser estúpido, la verdad, que llevarse el móvil. Y ahora, asesino, la situación de los ancianos. Y volvemos a incidir en lo que señala Manuel, en la situación de los mayores. Absoluta. Por favor, no abran ustedes la puerta a nadie, no confíen en están nadie. solos, Está muy mal y no den de decir comer esto. a nadie, es horrible. Pero en este caso no es que el no abran la resultado. puerta, si tenía cierta amistad y entraba con frecuencia, Claro. pues lo que no Igual tiene tenía que hasta hacer- la llave, igual tenía hasta la llave, posiblemente que le hubiera facilitado para ayudarla. 79 años, Un pobre, país de pobre ancianos mujer. desprotegidos es este, ¿eh? Terrible, ¿eh? Hay gente que se aprovecha de eso porque luego tiene mucha labia. Claro. Y No, le da conversación, hombre. le da La gente está sola, conversaciones. quiere hablar, tener compañía. Yo, hombre, a lo mejor me paso, ¿no? Pero yo de estas personas que van con los ancianos y, Terrible y tan eso. Son los peores, se vuelven ¿eh? tan cariñosos y tal, yo Los a peores. priori desconfío, ¿eh? Sobre todo cuando es una persona que no tiene aprovechado. familiares, digo, bueno, por lo que va, ¿no? Ahí se va a buscar algo. Sin quitar a lo mejor importancia, porque habrá otra gente Sí, que a lo mejor... siempre quedan excepciones, ¿no? Efectivamente, lo haga La madre de Teresa Calcuta solo había una, pero bueno. Sí, no, pero bueno, puede haber más que gente que quiera ayudar. Exactamente. Confiemos que haya más. Es triste, sin ninguna duda. ¿Quién mató a Maradona? Así, para Hombre, finalizar el programa. el principal sospechoso es él. La vida que llevaba, claro. Efectivamente. Los principales sospechosos son los médicos, dicen, y el propio Pelusa. El astro argentino pasó sus últimos días solo, apenas asistido por un par de ayudantes que no dudaban en darle puros y alcohol cuando lo pedía. El juicio a varios sanitarios por la muerte de Diego Armando Maradona, que arrancó hace unos días en Buenos Aires, transita entre la negligencia médica y la autodestrucción del paciente. Todo para responder a la pregunta: ¿quién mató a Maradona? ¿Los médicos, el propio Maradona, su entorno o todos a una, como en Fuente Ovejuna? Si la respuesta es compleja, más sencillo responder a la cuestión contraria: ¿quién salvó a Maradona de morir antes? Dicen que muy posiblemente Fidel Castro. Bueno, eso fue una Iba amistad mucho a tratarse allí que también, tenía, ¿no? Diego Armando Maradona con Con Fidel. el presidente Iba de mucho Cuba. tiempo. Y entonces, pues, que le dio fama, de hecho le dio fama al cubano, a Fidel. Lo que ocurre es que Diego Armando Maradona cayó en una serie de depresiones, cayó en una serie de vicios, y entonces llevaba una vida completamente desordenada que de alguna forma también servía para que esos que iban a sacarle los cuartos pues colaborasen en llegar un poco más allá y un poco más allá hasta que consiguieron la destrucción de este mito, porque realmente es un mito como futbolista. Y sí, pero siendo la gallina de los huevos de oro, lo increíble es que la dejasen morir. Tenían que haberlo cuidado, conservarlo, y realmente la muerte, las fotos que han salido son espeluznantes. El abandono que estaba en una cama tirado, con todo el vientre dilatado, da miedo las fotos que han salido, ¿eh? Qué lástima. Sí. Pero está claro que el mayor porcentaje de culpa de la muerte de Maradona son las drogas. Las drogas, está claro. el mismo. Porque, a ver, a un mito, a un ídolo como este, ¿quién se atreve a decirle de sus amigos que no tomara, que habéis dicho que fumaba puros, ¿no? Oye, él fumaría puros o lo que quisiera. Claro. Y diría, pues ahora me hincho a esto. Y tuvo luego mucho después tiempo al otro. tratamiento de tema de droga, iba a Cuba por eso. Sí, sí. Dicen que empezó aquí en España la mala vida, ¿eh? Bueno, Yo he en leído Italia, en Nápoles. No, en alguna biografía he leído que Sí, empezó hombre, aquí en ¿eh? España a lo mejor comenzó La a época que tontear tuvo- con la droga, pero donde se perdió definitivamente fue en Nápoles. No, pero ahí ya estaba perdido, creo que empezó aquí el tema, ¿eh? Sí, que efectivamente pudo comenzar aquí a tontear con ello y luego cuando fue a Nápoles pues fue su perdición. Pero en Nápoles ya era muy al final, ¿eh? O sea, cuando estaba realmente, era cuando vino al Barcelona, vamos, ¿eh? Y en ese momento la lesión terrible que tuvo, algunos dicen que ahí empezó la caída, ¿eh? La caída personal, vamos, ¿eh? En fin, qué triste, qué estragos
hace la droga. La cantidad de dinero que ganó, la cantidad de pequeños que admiraban a Maradona y cómo cayó efectivamente en una vida realmente espeluznante. Y esas últimas imágenes, tienes razón, Manuel, eran tremendas. Sí, las hijas no la habían visto la imagen y la han visto en el juicio y parece que quedaron totalmente hundidas. No me extraña. Sí, porque son sobrecogedoras. Un consejo a aquellas personas que quieran ralentizar esto del envejecimiento, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nosotros nos vamos, regresamos mañana. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pepe Bonet, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. Gracias, Miguel Sánchez, una alegría siempre tenerte en el plato. Muchas gracias. Nos vamos. Mañana regresamos con más asuntos de la crónica negra más actual. Que disfruten del resto de la noche.